Bueno, bienvenido a todos, es un placer estar nuevamente aquí. Dime tú qué opinas. Es un espacio que por suerte podemos compartir, mi querido amigo Luis y yo, y nos brinda obviamente los directivos esta oportunidad de poder charlar, dialogar, debatir, inclusive intercambiar ideas sobre distintos temas. Para hoy tenemos un tema que creo muy interesante, que tiene que ver con la aceptación. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, joven? Un saludo fuerte. Aquí con ganas a ver de qué es lo que sale de la conversación de hoy. Bueno, es un tema interesante, realmente. Hombre, la aceptación es muy amplio, ¿no? Se puede ver desde muchos motivos, ¿no? Desde muchas perspectivas, ¿no? Desde empezando por la aceptación de uno, a la aceptación de los demás, a la aceptación de las situaciones, ¿no? Que nos pueden pasar en la vida, ¿no? Se pueden dar muchas variables ahí, ¿no? Sí, yo creo que si yo tengo que hacer una pregunta honesta de si la aceptación es lo más común en las personas, mi respuesta creo que sería no. No sé cómo lo ves vos. Sobre las personas. Es complicado porque creo que cuanto más consolidamos nuestras ideas y nuestros sistemas de supervivencia, o sea, nuestras creencias, nuestras costumbres, todo eso es una idea que la consolidamos, es nuestro sistema de supervivencia. Y cuando hay alguien que viene con otra idea, con otro sistema, eso nos genera muchas veces un choque, o sea, nos cuesta más aceptar eso, creo yo. O sea, cuanto más consolidamos las ideas, más difícil luego es que se diluyan o que nos abramos a otras diferentes, ¿no? Y eso son las personas muchas veces, ¿no? Yo creo que lo primero que antecede a la aceptación es la negación. Creo que la negación, y tiene todo un motivo, tiene un porqué, no es casualidad. Creo que siempre prima la negación en las personas, en todo, incluso obviamente soy una persona, ¿no? Y si yo tengo que pensarlo desde el punto de vista de lo que es psicointegración, de lo que son las emociones, la experiencia en la vida, lo primero que ocurre ante una supuesta verdad es la negación, siempre es la negación. Es un mecanismo de supervivencia de nuestra mente, ¿no? De nuestra mente reactiva. Es decir, Entonces, que choca, ¿no? Choca contra nuestras propias ideas, ¿no? O sea, claro, como... claro, contra lo que creemos, que es lo correcto, lo que no lo es, lo que es actuar de forma con valores, a veces esos valores por distintos motivos no son tan sólidos como deberían ser y hace que tengamos actitudes un poco mezquinas, ¿no? Donde primero nosotros, segundo nosotros y tercero nosotros. Entonces ahí empieza todo un problema, ¿no? Y cuando alguien que ve con más claridad de fuera nos muestra esa realidad objetiva, ¿eh? Objetiva, y argumenta el por qué, dice lo que dice, no, lo primero es, lo negamos, no, son imposible, no, y entonces empezamos una discusión, inclusive a trasladar culpa, ¿no? Y demás, pero generalmente siempre está la negación. Pero en el momento en que ocurre esa aceptación, creo que es el momento donde podemos empezar a crecer como personas, ¿no? Es el momento, porque la aceptación creo que implica algo directamente, y es el hacernos responsables de, ¿no? Y cuando aceptamos algo, nos hacemos responsables de ese algo. Y cuando la aceptación no está, obvio que responsables no nos sentimos sobre ese algo que está ocurriendo, que se dijo, que se hizo y demás, ¿no? Hombre, está clarísimo, ¿no? El tema de la supervivencia yo creo que es lo que nos lleva, ¿no? Y de hecho yo creo que la gente se une según sus ideas de supervivencia, es decir, la gente tiene afinidad, se une en sus grupos con lo que le causa supervivencia y lo que le causa satisfacción. En el momento en que llega uno y le rompe todos los esquemas, pues obviamente te van a negar, ¿no? Totalmente, ¿no? Claro. ¿Y tú qué opinas, Robert, a veces de, imaginemos, ¿no? Por ejemplo, que bien, que estoy en un proceso de aceptación y tal, pero que hay situaciones en la vida que muchas veces nos sobrepasan, ¿no? Y necesitamos
un tiempo, ¿no? Un duelo, ¿no? Por ejemplo, algo que nos lleve a aceptar esa situación realmente, ¿no? Que es como la vida a veces nos da un guantazo, ¿no? Y nos cuesta levantarnos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para poder aceptarnos poco a poco, para aceptar esa situación poco a poco? Yo creo que con respecto a situaciones críticas, los estados depresivos son naturales. Y está quien dice, no, no, pero deprimirse es un rol del ego, ¿no? Y demás. Sí, sí, está bien, es un rol del ego. Pero es un estado mental, en el que todos, en alguna parte de nuestra vida, caemos, ¿no? Claro, hay personas que por ahí le puede pasar un minuto, una hora, un día, una semana, pero los estados depresivos, cuando hay un motivo fuerte detrás, eh, y a veces no tanto, porque de eso lo genera la mente también, ¿no? Hay enfermedades que tienen que ver, son depresivas y lo genera la propia mente, pero generalmente suelen durar un tiempo bastante prolongado, de 3 a 6 meses. Eso es lo que se estipula dentro de la psicología, que son los estados depresivos lo que pueden llegar a durar. Entonces no es muy poquito, ¿no? Sin entrar en algo patológico, simplemente hablando de hechos que ocurren, que son negativos o lo percibimos como negativos en nuestra vida, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la separación, ¿no? De una pareja, no sé, perder algún bien material importante como la casa, un vehículo, no sé, cualquier cosa, ¿no? O una propuesta que no se da de alguna forma que era importante para nosotros, puede ser cualquier cosa en definitiva. Eso puede generar un bajón anímico en nosotros, ¿no? Y llevarnos a ese estado depresivo. Eh, Ahora bien, ¿se puede evitar el estado depresivo? Yo creo que no. Yo creo que lo que sí se puede llegar a hacer es tratar de que no sea muy profundo, lograr que no sea muy profundo, que es todo un tema, pero yo creo que las personas que tienen la capacidad de aceptar la situación, dejar de negarse a través de lo que dije antes, justamente la negación, ¿no? Eso lo profundiza mucho más, porque esa negación tiene que ver con que la realidad que vivo no es la que yo quisiera, o la que yo pensé, o la que yo planeé, ¿no? Entonces hay un choque ahí, ¿no? De dos realidades. Una, la imaginaria, la que era mi ideal, y la otra es la realidad clara y dura, ¿no? Entonces hay un choque, y eso nos lleva justamente a la depresión. Pero en el momento que vos logras, Me estoy acordando ahora del planteamiento ese estoico que decía, acepta lo inevitable y enfócate en aquello que puedes realmente cambiar, ¿no? Lo que pasa que, bueno, aceptar lo inevitable es complicado, ¿no? Es ese claro, tipo de cosas de lo que hablamos, ¿no? Que requieren efectivamente, ¿no? Que requieren su tiempo. Y claro, obvio, obvio, es ese choque con la realidad que nos mata, o sea, lo que es, ¿no? Frente a lo que debería ser, ¿no? Y en mi mente está lo que debería ser, y entro ahí en ese círculo, ¿no? Y nos cuesta muchísimo aceptar eso y pasar, ¿no? De lo que debería ser por fin a enfocar ya, decir, mira, céntrate en lo que realmente puedes cambiar porque eso ya es pasado y acepta lo inevitable, ¿no? Que decía aquel pensamiento, ¿no? claro. Lo que pasa es que eh, cuando la vivencia nos choca de frente es difícil, ¿no? Es muy Dificilísimo, difícil dificilísimo. desprenderse de la idea que uno tenía original, ¿no? Sobre las cosas. Pero hasta que eso no ocurra, hasta que yo no logre aceptar, y ni siquiera digo el 100%, ¿eh? Hasta que yo no logre aceptar en gran medida lo que realmente es, la realidad, muy difícilmente salga de ese estado depresivo y pueda empezar a construir algo, ¿no? Para ver, para cambiar mi vida, para seguir viviendo, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? De seguir viviendo. Y yo creo que ahí es donde la mayor parte de nosotros es donde nos caemos, ¿no? En la no aceptación justamente porque le damos tanta fuerza a eso que nos gustaría que sea, ¿no? Y no es. De repente hoy se termina y ya no lo es, ¿no? Por eso a veces te dicen, me acuerdo, hay una frase, ahora no sé por qué se me vino, pero una frase típica, no hay que buscarse un trabajo seguro, estable. ¿Y quién puede decir que un trabajo es seguro, no? Mañana, hoy el día cambia, hoy hay una pandemia, cierran el trabajo y te quedaste con que, bueno, estuviste un par de años, con que tenía proyectos y eso no es nada fuera de lo que hoy ocurre, ¿no? Hoy está ocurriendo justamente, ¿no? ¿Cuántas personas invirtieron hasta el último centavo en algo que supuestamente era seguro o era muy seguro porque era muy manejable de acuerdo a su experiencia y habilidad y posibilidades y hoy
se encontraron con que hay una persona cerrada, ¿no? Y es una realidad que alguien la pensó, de nosotros no, pero ocurrió. Y así las cosas ocurren, ¿no? Lamentablemente las cosas ocurren en la vida. Es que eso es otro tema, porque lo que dices, lamentablemente las cosas ocurren. Es que a veces entre que ponemos expectativas y luego esa, entre comillas, injusticia de la vida, donde a veces creemos, ¿no?, que por hacer lo correcto, ¿no?, la vida nos va a devolver. Es que yo lo he hecho bien, si lo he hecho bien, ¿por qué la vida me trata de esta manera? ¿No? O sea, todo ese tipo de... O sea, creemos que por hacer lo correcto la vida ya va a ser justa, ¿no? Y hay gente que hace las cosas correctamente y la vida luego es injusta, es que es una realidad, la vida es como es. Es que la vida Y es a veces la injusta. interpretamos y no salen las cosas como queremos, aunque lo hemos hecho lo más correctamente posible, con la mejor ética del mundo, con todas las ganas del mundo, y las cosas no salen como es, y eso es muy frustrante, o sea, es la realidad, es muy frustrante. Es decir, joder, si lo he hecho de manera correcta, ¿no? O sea, yo creo que hay un punto ahí de decir, pero Dios mío, ¿no? Si me he portado bien, ¿no? Me están ¿Por qué me castigando. pasa hasta a mí si me he portado bien, ¿no? Es como, no sé, se lo dices a la vida, al cosmos, a Dios o a quien sea, ¿no? Y es muy frustrante. Sí, Sí, yo creo sí. que a mí me han pasado muchas cosas también, ¿no? Y a veces puede llegar uno a tomarlo como un castigo divino, si se quiere. Por ese lado no lo he tomado, ¿no? Pero también se puede tomar como un fracaso personal, ¿no? Directamente un fracaso, y esa parte es complicada, porque cuando uno lo toma como un fracaso, por el hecho de decir, bueno, no soy lo suficientemente capaz de hacer las cosas bien, y tal vez tiene algo que ver, ¿no? Con eso que ocurrió. Pero muchas veces no tiene que ver con una capacidad personal, sino que a veces las circunstancias de la vida son así, ¿no? De repente hay una inflación, no sé, usted por ahí no está muy acostumbrado, pero en la zona de aquí de América sí. Una inflación, hiperinflación, y resulta que lo que te rendía ya no te rinde más, y lo que vos podías pagar ya no se puede pagar, y es inalcanzable, y te encontrás de repente en un montón de deudas, ¿no? Y vos decís, pero yo también tenía un buen trabajo, yo venía bien, yo no gastaba de más. Bueno, pero no dependía de vos eso, ¿no? Eso depende de una macroeconomía también, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde el fracaso se puede achacar tan como propio, ¿no? Por no ser capaz uno directamente. Eh, mm, no sé, ¿no? Eso también es otra lectura. Yo creo que eso también, la parte económica nos afecta muchísimo, ¿no? Sobre todo Quizás, de ¿no? este lugar. La mente empieza a buscar, ¿no?, porqués, ¿no? O sea, Sí. es decir, cuando le dan el guantazo, la mente empieza a buscar un porqué, ¿no?, a todo eso, ¿no? Antes de aceptar las cosas, empieza a buscar un porqué. Esto me pasa a mí por, yo qué sé, porque Dios me lo ha ganado. Esto es a nivel espiritual es un poco la ley del karma. Esto es el karma, esto es Dios, esto es que me he portado mal, esto es que soy un pecador, esto, si lo he hecho correctamente todo, ¿por qué me pasa a mí, no? O al revés, ¿no? Ya es más fuerte todavía que a nivel personal, ¿no? Cuando uno se machaca mucho, ¿no? Y es demasiado duro consigo mismo también, ¿no? Bueno, eso tiene que ver también con no aceptar. Por más que en ese momento estemos tratando de aceptar la situación, realmente no lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es tratando de buscar un responsable, un culpable, mejor dicho, ¿no? Un culpable, literalmente. Y si no soy yo, mejor. Si no soy yo, mejor. Ahí dependerá mucho de la persona, ¿no? Cada persona es distinta. Hay personas que buscarán el culpable fuera, y hay personas que buscarán la culpabilidad dentro, ¿no? Soy yo el culpable de todo, ¿no? Es que el tema es Ninguna de las dos positiva, ¿eh? el periodo de tiempo que creo que has hablado al principio antes, el periodo de tiempo que pasamos de la no aceptación a por fin aceptar las cosas como son, ¿no? O sea, ahí dependiendo ya de las personas o dependiendo de la gravedad del asunto, ¿no? O sea, yo creo que ahí está un poco el tiempo, es decir, que a todos, aunque tengamos nuestras ideas muy abiertas y tal, ¿no? Y digamos, tenemos que aceptarlo, aceptar las cosas y enfocarnos, ¿no? Aceptar lo inevitable que decía antes y enfocarnos en lo que realmente podemos y tal, son teorías, ¿no? Y que están realmente bien, ¿no? Pero cuando llega de verdad, o sea, nos da tan duro que hay veces que necesitamos ese plazo de negación, ¿no? A por fin aceptar, ¿no? Yo creo que hay ahí una clave, y en esos periodos, ¿qué hacer para poder salir de esos periodos? Para que aquello, como bien dijiste, no nos jale hacia abajo y no entremos
en depresión, ¿no? En una depresión ya que algo cíclico, ¿no? Hacia Es abajo, que ¿no? en el momento de no aceptación estás en un estado depresivo, ¿sí? El estado depresivo no solamente de recluirse y no tener ganas de nada, sino que también es ese tratar de ir a arremeter contra todo el mundo, ¿no? Por lo que me pasó. ¿Cómo se llama? Ese enojo también, que puede ser direccionado o no, ese enojo también tiene que ver con un estado depresivo. Lo que pasa es que se manifiesta de forma distinta, ¿sí? Entonces, hasta que yo no logro aceptar la situación tal cual es, y ojalá todos tuviéramos un amigo cerca o alguien que sepa mostrarnos la realidad y hablar, pero eso no ocurre, no es lo habitual, no es lo habitual. Entonces la persona por lo general tiene que arreglársela sola como pueda, ¿no? Con sus recursos, con sus posibilidades. Pero quiero decir algo más. Hasta que no logremos aceptación, no podemos pasar al próximo paso, que es fundamental, que es fundamental, que es aceptar y empezar a comprender el por qué pasó lo que pasó y qué podemos hacer respecto a eso. Hasta que no logramos esa aceptación, no podemos meternos mano a la obra con respecto a esa situación que nos encontramos hoy y tratar de darle un vuelco, ¿no? Positivo en todo caso. Pero tenemos que salir en algún punto de ese lugar. Si no nos salimos, nos hundimos. Me estaba acordando, claro, cuando me has dicho antes, me estaba acordando de lo que entendemos por la contención. Es decir, cuando para salir de ese estado, ¿no? Por lo menos aceptar, para que no caigamos más abajo, me estaba acordando aquello de la contención. Es decir, cuando has hablado de las personas, de que haya gente que nos escuche, ¿no? Que, entre comillas, que nos desahoguemos, ¿no? Hay gente realmente que realmente escucha a los demás, ¿no? O sea, amigos que escuchan y la otra persona no, pues se desahoga de una manera que luego se da cuenta, ¿no? Al decir, bueno, me he equilibrado, entre comillas, yo solo, ¿no? Hablando y desahogándome, la otra persona solo contiene, ¿no? Esa es la contención, ¿no? Lo que llamamos la contención. ¿O qué opinas de Sí, eso, ¿no? sí, Gente que en esos momentos te puede ayudar a salir, porque estar solo es muy complicado salir solo de esos momentos, o sea, necesitas gente, ¿no? Creo yo, vamos, algún profesional o alguien, y en este caso, bueno, pues hablando entre nosotros, ¿no? Pues amigos y tal, o gente que sepa más que tú que te pueda guiar, obviamente. Y el sí. tema de la contención, de estar ahí y apoyar y que la otra persona vaya, entre comillas, desahogando todo ese estado emocional, ¿no? Para poder poco a poco pasar, ¿no? A una aceptación, ¿no? De lo que Personas con es. empatía, ¿no? Con empatía. Y que puedan escucharnos. Si no, es como que uno habla a la pared, ¿no? Eh, pero sí, es importante. Eh, yo creo que eso es una gran diferencia. Y no todo el mundo tiene esas posibilidades. Igual no todo el mundo reacciona igual ante lo mismo, ¿no? Hay personas que lo llevan muy bien, realmente. Bueno, tienen que ver con una fortaleza directamente que tienen eh, a nivel emocional. No todos tienen esa fortaleza y no a todo el mundo lo tumba lo mismo, ¿no? Por eso digo que cada uno en eso es muy particular. Pero siempre es importante tener a alguien, creo yo, con quien hablar. Igual hay un tiempo. Como dijiste en un principio, se necesita un tiempo, como un duelo. Vamos a llamarle duelo, ¿no? Un tiempo para poder sentirme mal. ¿Por qué no? O sea, no tiene nada de negativo sentirse mal. Lo negativo en todo caso es que eso perdure muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Eh, ahí estaría la parte negativa, porque ya mi calidad de vida obviamente se va bastante disminuida, seguramente por la depresión. Pero tenemos derecho a deprimirnos y no pasa nada. El tema es poder salir de eso también, ¿no? Y contar con personas que nos escuchen, que nos puedan tender una mano, hablar. Y eso ya es otro tema que es un poco más complicado, porque tampoco no todo el mundo tiene un criterio o el mejor criterio para dar una opinión, ¿no? Es que la gente, claro, busca más soluciones, que a veces la gente lo que quiere es, entre comillas, desahogarse, ¿no? Y por eso es la contención realmente. O sea, la gente que contiene a otros realmente no suelen dar demasiadas opiniones, sino simplemente los escuchan y luego, ¿no? La otra persona, bueno, pues su estado emocional, pues bueno, ese día está como más, ¿no? Más tenso, pero luego no se puede relajar más, ¿no? Creo yo. Sí, Eh, sí. Iba a comentar algo y se me ha pasado, a ver si me llega ahora, porque son ese tipo de ideas que te llegan, pero te pones a hablar de otra cosa y al final no llega. Ah.
Bueno, acá ponemos un bache, directamente hacemos un bachecito. Eh, yo creo que un poco todo lo dijimos, ¿no? Seguramente pasa siempre, esto pasa siempre. Después cuando uno apaga el micro, ¿no? Y se pone a Sí, hacer sí, otra cosa, dice, uy, tendría que haber dicho y se me fue, ¿no? Y tendría que haber comentado tal cosa que justo me acordé de no sé qué cosa, pero bueno, ya está. Esto como que el momento es ahora, ¿no? totalmente, totalmente. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Yo creo que en momentos delicados es importante contar con personas que al menos nosotros podamos ver que tienen valores sólidos, o lo más sólido posible, personas que sean capaces de hablarnos desde el corazón realmente y que sean objetivos. Eso creo que es lo más difícil, pero es muy valorable porque son las personas que tal vez puedan encontrar esa palabra exacta para hacernos reaccionar. Y como bien comentó Raúl hace un tiempo atrás, de la depresión se sale. Es un estado transitorio generalmente. Cuando una persona está dentro, más o menos equilibrada emocionalmente, aunque esté depresiva en ese momento, es un estado transitorio, ¿sí? Salvo que haya algo patológico, entonces eso perdura casi toda la vida, ¿no? De distintas formas. Hay distintas afecciones referidas a la depresión. Pero encontrar personas que nos puedan decir esa palabra es justa, que nos haga reaccionar y nos haga principalmente dejar de hacernos pensar solamente en nosotros, porque la depresión tiene que ver con eso, lo explicó muy bien en un video, es fundamental, porque la persona que está depresiva, hasta que no deja de solamente pensar en sí misma y enroscarse y enroscarse y enroscarse en esa idea, no va a salir, no va a salir, es imposible. La persona que está depresiva necesita dejar de ser el foco de su propia atención. Es en el único, ese es el clic. Cuando logra hacer eso, cuando logra hacer eso, ahí empieza a salir. Y puede salir con mucho más fuerza, ¿eh? Porque esa ¿Y experiencia te hace más fuerte también a veces. qué crees también en esos estados de poco a poco de empezar a salir de esa pequeña aceptación, el aceptar nuestras emociones, ¿no? Que creo que antes comentaste algo relacionado más o menos, empezar a aceptar las emociones, es decir, bueno, pues estoy mal, o sea, no me quiero autoengañar, ¿no? Hay gente que directamente en esa negación entra, pero de manera sutil, con un autoengaño, ¿no? No, si yo estoy bien, bueno, estoy sí, más o menos, más o menos. Y la gente pone la cara, ¿no? De cara al exterior, ¿no? Tal, y empieza un autoengaño, empiezan a poner barreras y eso se queda ahí dentro, ¿no? Pero en la medida que uno dice, pues mira, realmente estoy mal por esto y por esto, por esto, ¿no? Y uno empieza a aceptar más sus emociones, yo creo que también que puede ser un paso, ¿no? En ese trozo, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver por qué me siento mal, ¿no? O sea, y ya poco a poco empezar a confrontarlo, ¿no? Mejor, ¿no? Sí, aparte hay algo peligroso también en todo esto, que la depresión nos puede llevar ser agresivos con el entorno. Cuando no podemos resolver eso, cuando no podemos terminar de salir de ese pozo y no logramos aceptar y comprender la situación, nos puede llevar a ser muy agresivos con nuestro entorno. Estamos deprimidos, pero lo estamos manifestando de una forma agresiva. Y eso es peligroso también. ¿Sí? Tiene que ser Claro, un porque llamado de atención eso, ¿eh? Sobre todo lo digo de cara ahora. al exterior, ¿no? De cara al exterior estás de una manera, pero en el momento en que te dan, realmente estás agresivo. O sea, tu tono emocional es agresivo. Lo que pasa que, bueno, más o menos te pones una máscara, ¿no? Lo disimulas, pero realmente eres agresivo, Bueno, ¿no? yo esto lo que comenté recién, lo que acabo de comentar, lo digo principalmente como una pauta, porque a veces pasa esto en la pareja o en los hijos, ¿no? Que cambian su actitud, su forma de ser de repente, ¿no? Por algo, y se vuelven agresivos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces tiene que ver con un estado depresivo, porque hay determinadas situaciones que no lograron solventar, y es lógico que no lo puedan hacer a veces. Entonces, tiene que ser un llamado de atención, ¿sí? Un llamado de atención. ¿Por qué esta persona de repente, siendo que no lo es así, se comporta de forma agresiva? Hay algo detrás. Siempre hay algo. ¿Por qué? ¿Por qué actúa como actúa? Siendo que esto no es lo habitual. Entonces, tiene que ser un llamado de atención también, ¿no? Para la persona que uno conoce, porque si no lo conoce, no sabes cómo es. Pero hablando de alguien que uno conoce, que está en el día a día, ¿no? Es que sea un llamado de atención, como dije antes, ¿no? Algo para darnos cuenta de qué estará pasando por la cabeza de la otra persona.
Pues muy bien, yo por mí, vamos, me ha encantado, ha sido una conversación breve, pero bastante llena, vamos. Yo por mí estoy ya finiquitado. Perfecto. Yo lo que quería decir, solamente para redondear, es que mm, aceptar no es fácil, pero es importante, es crucial. Es la única forma de poder avanzar en nuestra vida, de sentir que podemos dar un paso más, subir un escalón más. Hasta que no logremos aceptar las situaciones, las cosas no se solucionan. Uno puede hacer la vista gorda o mirar un costado y hacer como que todo está bien, pero eso va a seguir molestando toda la vida, toda la vida. Entonces es importante aceptar que está ocurriendo lo que está ocurriendo y que me está pasando lo que me está pasando y que me siento como me siento. A través de ese aceptar, yo recién puedo empezar a cambiar las cosas. No antes, es imposible antes. Entonces no tiene de nada de malo sentirnos que podemos estar deprimidos o que las situaciones no, de alguna forma nos sobrepasan. Creo que es humano, creo que es importante aceptar eso para poder ir mejorando nuestra calidad de vida. Bueno, muchas gracias y un gran abrazo y bueno, espero que les guste lo que estuvimos charlando hoy. Un gusto, Luis. Venga, igualmente, Robert. Hasta luego. Nos estamos viendo.